Te pedimos también, Señor, que traigas con bien, Señor, a todos aquellos hermanos, Señor, que faltan por llegar, Señor, y también te pedimos, Señor, que los que estamos aquí, Señor, todo ese discernimiento, Señor, y ese entendimiento, Señor, para que esta palabra, Señor, la podamos llevar, Señor, a nuestra vida y a la práctica, Señor, te lo pedimos, en el nombre poderoso de tu Jesús, amén, amén. Pues en la semana, el pastor me pidió que compartiera la palabra el día de hoy, y precisamente ese día había sucedido ciertas circunstancias, y cuando me dijo el pastor que predicara, estaba leyendo un libro de la palabra, y cuando estaba leyendo ese libro apareció ahí un estudio, y se me hizo muy interesante, y entonces empecé a estudiar ya más sobre la palabra, y empecé a buscar en la Biblia, y empecé a buscar en el diccionario Strong, porque pues el Señor, dije, creo que nos dio la respuesta a todos, porque esto es algo que a todos nos aqueja muy constantemente, y sobre todo a mí, que ya leyéndolo aquí dije, creo que es algo que tengo que entregar y que tengo que vencer. Y el día de hoy vamos a hablar, vamos a decir, bueno, que está ahí la imagen, nos va a hablar precisamente de el mensaje, ¿verdad? Podemos ver una persona que está encadenada, pues porque la verdad es que todos los pecados, todos que podamos tener, pues nos encadenan, ¿verdad? Nos tienen en esa oscuridad, que a veces pensamos que es parte de nuestra vida, a veces no lo identificamos, pensamos que es parte de lo que vivimos, de cómo reaccionamos, de lo que aprendimos, o a veces pensamos ni siquiera que lo que aprendimos, a veces pensamos que es nuestra manera de ser, pero la verdad es que son cosas que nos encadenan y que nos tienen ahí, nos tienen frustrados, nos tienen angustiados, nos tienen encadenados, y que a veces no lo reconocemos o no lo identificamos, y otras veces pues simple y sencillamente sí las identificamos, pero no sabemos cómo quitarlas. Y el día de hoy el estudio, la palabra que el Señor me puso es venciendo el miedo con la confianza de Dios. Y vamos a ver nuestro versículo base, es 2 de Timoteo 1:7, y como les estaba mencionando, pues es algo que la mayoría de las personas tenemos, ¿verdad? Que se ha arraigado en nuestro corazón, que se ha arraigado en nuestra vida, y de repente podemos pensar que es algo natural, ¿no? Y vamos a ver que sí es algo natural, sí es algo instantáneo, de momento nada más, para alertarnos, ¿no? En la semana estuve tomando un curso que se llamaba Primeros Auxilios Emocionales, y nos hablaba el psicólogo, ¿no? De algo parecido como esto, pero él lo ponía como que no era malo, ¿no? Que estaba bien, que nos sintiéramos así. Si ya era algo demasiado extremo, pues que estaba mal. Pero aquí vamos a ver cómo, si es algo muy, muy momentáneo, sí tenía razón, es algo natural, pero ya lo que es moderado no es natural, como lo ponía él, ¿no? Que lo debemos de aprender a ver, porque decía él, las emociones, casi todas las emociones que tenemos son negativas. La única emoción positiva que hay, pues es el gozo, ¿no? Y nos ponía de referencia a la película de Intensamente, ¿no? Que nos habla de caricaturitas, que nos habla de las emociones, que la verdad pues no soy muy fan de ella, así que no sé bien cuáles emociones salen, pero él nos las ponía ahí, ¿no? Y nos decía que teníamos que aprender a verlas de manera positivas, ¿no? Y por eso, como quien dice, abrazarlas, ¿no? Y ya si las tenemos muy extremas, pues ya es algo malo. Pero aquí vamos a ver cómo no es así. Entonces tenemos a nuestro versículo base, que es 2 de Timoteo 1:7. Les voy a pedir por favor que lo busquen para que me acompañen y que veamos las diferentes traducciones. Ya en la semana, el viernes, vamos a estar estudiando más detenidamente sobre este estudio que estamos teniendo el día de hoy. Nos dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y como yo les decía, ¿verdad? Que, podemos decir aquí, cobardía, ¿qué tiene que ver la cobardía? Pues vamos a ver que la cobardía pues tiene que ver con el miedo, ¿verdad? Y pues hay algo que debemos de considerar nosotros, ¿verdad? Que
como lo que yo les decía, que el miedo sí es algo que el Señor nos puso, pero es algo que nos puso para tener prudencia, es algo que nos puso para estar alertas. El miedo es una alerta que debemos de tener, pero el miedo es algo momentáneo, es como de repente ves una araña y dices, te dio miedo, ¿no? Pero fue algo momentáneo, no te paralizaste, ni te quedaste, ni empiezas, ay, no sabes ni qué hacer, no, o sea, fue algo porque te está alertando de que eso es algo de peligro, ¿verdad? Vas a cruzar la calle y de repente, entonces sentiste como un dolor en el estómago o algo y te alertó de que, a ver, cuidado, fíjate a los lados, ¿ok? Y eso es miedo, que de repente te sentís así de como que ok, me tengo que fijar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues te está alertando porque puede pasar un carro, no te fijas y te apachurra, ¿no? Entonces, el temor, el miedo, el Señor nos lo dejó para tener prudencia, como una alerta para que nosotros pues nos mantengamos con vida, ¿verdad? Y lo dejó para nuestra protección. Pero ya hay un miedo que va más allá de lo normal, un miedo que llega a un grado en el cual las personas pues caen en esclavitud, ¿verdad? O caemos en esclavitud. Y por eso pues la Biblia nos hace ver que el diablo nos quiere tener atrapados, nos quiere tener encadenados, ¿verdad? Y que por eso él ha utilizado el miedo pues para tener a las personas encadenadas y tener a las personas siempre, ¿verdad? Con ese temor, ¿verdad? Con ese miedo a cualquier situación, ¿verdad? Que pueda ser a la muerte, puede ser a una pérdida, puede ser pues hasta por eso les dije, ¿verdad? Que es algo que voy a vencer, porque como a las alturas, ¿verdad? Que no es lo mismo que tengas prudencia y que digas, ay, está muy alto, a que ya te quedes paralizado y que te traumatices, ¿no? Porque estás en algún lugar alto, ¿no? Que es algo que bueno, que eso obvio que no viene de Dios y que se tiene que entregar. También, ¿verdad? Pues Dios nos ha dado promesas y Él nos ha dado la promesa de que Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y no uno de cobardía, que es nuestro versículo base. Y vamos a ver que la palabra cobardía pues proviene precisamente del temor. Vamos a ver otro versículo. Vámonos a Hebreos 2, 14 al 15. Y antes de que lo leamos, pues como les estaba mencionando, pues Satanás ha utilizado el miedo para querer tener encadenada a las personas y encadenarnos a todos, ¿verdad? Y que en determinado momento pues hemos estado encadenados o podemos estar encadenados al espíritu de temor. Y en la palabra nos comenta, ¿verdad? Que precisamente en la Babilonia ancestral pues era una habitación, ese lugar de demonios, y era guarida de espíritus inmundos y aves inmundas, que utilizaba a estas entidades espirituales que se encuentran en las regiones celestes, que están especializadas en el miedo, para aprovechar precisamente pues esta dimensión que fue instalada en el corazón del hombre, para darse unión entre el miedo instalado en el corazón, que son receptores que nosotros tenemos, y las entidades espirituales especializadas en el miedo, que da como resultado pues precisamente, ¿verdad?, este miedo patológico, este miedo que nos esclaviza, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos ese receptorcito, pero nosotros lo tenemos que cerrar. Entonces cuando nosotros abrimos esa puerta, ¿verdad?, a ese temor, esas entidades que están en las partes celestes pues están prestas a ver qué persona ya abrió esa puerta, ¿verdad?, para llegar y instalarse en la vida de cada uno de nosotros y pues hacer su habitación ahí y crear ahora sí pues un miedo patológico en nosotros, ¿verdad?, a diferentes cosas, ¿verdad? Como les decía, yo les comentaba que pues el temor a las alturas, ¿no?, que es algo bien de alerta, de cuando te acercas a algún lugar muy a la orilla, que digas, ay, como que sentí feíto, no me mareé, pero pues algo que pasa y ya, ¿no? Y no como yo que me paralizo, ya no puedo ni mover y me duele el estómago y no puedo hacer nada, que obvio que en algún momento de mi vida yo abrí alguna puerta, que obvio que la abrí y que dio pues la bienvenida, ¿verdad?, a ese espíritu para que se instalara en mi corazón. Y que pues en esta mañana vamos a ver cómo lo vamos a vencer, cómo lo vamos a entregar, y que si alguno de nosotros ha venido, pues o lo tenemos ahí o no nos hayamos dado cuenta, pues para que lo podamos sacar de nuestro corazón.
Vamos a ver qué nos dice Hebreos 2, del 14 al 15. Y nos dice: los hijos de una familia son gente de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo de carne y hueso, igual que ellos. Solo así pudo morir y con su muerte derrotar al diablo, quien tenía el poder de la muerte. Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres, quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte, ¿verdad? Entonces aquí nos podemos ver que ahí estaba ya sembrado, ¿verdad? Como les había comentado anteriormente, que Satanás sembró ese miedo, ¿verdad? Y para el temor a la muerte, y sembró ese miedo en el corazón de las personas. Y cómo Jesús viene para darnos esa libertad. Y también aquí pues tenemos que entender que hay una promesa aquí, y que si nosotros hemos abierto puerta para el temor, a lo mejor no a la muerte, para otro tipo de temor, pues bueno, es lo mismo. El Señor vino a liberarnos, el Señor vino a traernos libertad para que no seamos más esclavos del temor. Amén. Ok, vamos a ver la primer raíz bíblica, porque en el hebreo hay por lo menos 12 palabras que la traducen, que son raíces de miedo, ¿ok? Terror, entre otras. Vamos a estar escudriñando algunas de las raíces. No vamos a escudriñar todas, son muchas. Vamos a escudriñar como 5 o 6 nada más. Y vamos a empezar con la primera, que es Yaré, que viene del hebreo 33:72, que significa temer, tener miedo, respetar profundamente o reverenciar. También, como podemos ver, significa respetar profundamente o reverenciar, pero ahorita nos vamos a centrar en lo que es temer y tener miedo. Y obvio, dependiendo del contexto, pues puede significar terror, respeto hacia Dios, o admiración a Dios. El primer sentimiento, ¿verdad?, de la humanidad que experimentó el miedo, pues fue Adán. Adán, cuando desobedeció a Dios y se dio cuenta que estaba desnudo, desprotegido, pues tuvo miedo. Y ahí fue donde empezó precisamente esa raíz del miedo, ¿verdad? A partir de Adán, que fue que el primer hombre, pues que donde se manifestó este espíritu. A ver, déjenme ver, porque se trabó y no quiere cambiarse. Ahí está, ok. Pues vamos a ver lo que nos dice. Vámonos a Génesis 3:10. Amén. Y nos dice: y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo se generó. Se generó, pues, primeramente por una desobediencia, ¿verdad? Una desobediencia a Dios. Él abrió esa puerta de la desobediencia, y de ahí, pues, obvio que no solamente abrió la puerta a la desobediencia, abrió la puerta para darle la bienvenida a muchos otros espíritus, ¿verdad?, que pudieran entrar a su corazón. Y aquí dice, ¿verdad?, dice: y respondió: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí, porque se sintió desprotegido, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo este miedo se puede considerar que es la puerta que da pauta a los demás miedos, ¿verdad? El primero, pues, fue la desobediencia, ¿verdad? Y esa desobediencia, pues, abrió pauta, abrió a puerta, ¿verdad?, precisamente, pues, a este miedo, ¿verdad?, al miedo a que se sintió desprotegido, ¿verdad? Pero se sintió desprotegido porque obvio que ya no tenía la presencia de Dios, porque de repente podemos pensar en lo mundano, ¿no? Bueno, es que se dio cuenta que estaba desnudo, está desprotegido, pues porque no tiene una ropa que lo cubra, ¿no? No lo está cubriendo una ropa, entonces pues obvio se siente desprotegido. No, se siente desprotegido porque ya no tenía la protección de Dios, ¿verdad? Ya no tenía la cobertura de Dios. Porque en el momento que él rompió esa comunión, en el momento que él desobedeció, pues rompió esa cobertura que había en él. Por eso se sintió desprotegido, por eso se dio cuenta de la situación, porque no tenía esa cobertura. Obvio que a lo mejor caminaba y no le dolía sentir las piedritas, ¿verdad? Pero desde el momento que perdió esa cobertura, pues perdió la protección y se dio cuenta de como que a lo mejor, ay, me rozó la planta, ¿no? Me dolió. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pues porque perdió esa cobertura, esa protección que tenía el Señor sobre ellos.
y que es a figura de lo que se está mencionando aquí, ¿verdad? Porque en lo mundano podemos pensar de repente, ¿no? Pues obvio, ¿verdad? Se sintió desprotegido porque se vio y se dio cuenta, ay, estoy encuerado, desnudo, ¿no? No, es porque perdió la protección, la cobertura de Dios. Sí, él les dio risa por mis palabras, ¿verdad? Perdón, estaba desnudo. Ok, vamos a la siguiente palabra que aparece en la Biblia, que viene del numeral del hebreo 21:19, que es sacal, que significa arrastrarse o reptar, y por implicación es tener miedo o timidez. Entonces aquí estamos viendo también cómo la timidez también es un miedo, ¿verdad? Y a veces de repente vemos gente, ¿no?, que dicen, es que es muy tímido, es que es muy tímida. Entonces quiere decir que hay un temor en esa persona, quiere decir que esa persona en algún momento de su vida abrió esa puerta, ese receptor se activó en él por algo que hizo, algo que vio, algo, ¿verdad? Y dio pie para que ese espíritu de temor que está en las huestes celestiales pues viniera a instalarse en el corazón de esa persona. Y lo confundimos a veces, que era lo que yo les decía, a veces lo podemos identificar o sabemos que tenemos ese espíritu de temor, como en mi caso, ¿verdad? Que el temor a las alturas que les mencionaba, pero hay gente que no, que dice, es que esa persona sí es su personalidad, es una persona tímida, es una persona introvertida. Y a veces te preguntan, ¿tú cómo eres? ¿Intro o ¿cómo? Extro. No, porque no dicen introvertido, dicen intro o extro, te dicen, ¿no? y a veces uno dice, pues soy ambos, ¿no? No, a veces no es que seas ambos, a veces simplemente estás siendo reservado con la persona porque no la conoces, pero no que te dé pena, ¿verdad? En mi caso no me da pena, a veces soy reservada de hablar o decir porque no conozco a la persona y no sé quién es la persona y pues no voy a compartir todas las cosas de mi vida, ¿verdad? Y ya después de tiempo, pues ya como si nada, ¿no? A lo mejor en un momento, porque no sabes quién es, a lo mejor ya te empieza a hablar y como si nada, ¿no? Pero hay gente que dice, es que soy introvertido, o soy introvertida, ¿verdad? O es que soy tímida, o soy tímido. Pues bueno, aquí estamos aprendiendo que la timidez es un temor, y es un espíritu que ha sido sembrado en nuestro corazón y que está dominando nuestra vida, que nos tiene esclavizados, ¿verdad? Y que no somos capaces, obvio, de movernos, de platicar, de socializar, ¿verdad? Y lo más importante, a lo mejor hasta de compartir la palabra, porque ustedes creen que una persona que tenga ese espíritu de temor va a ser para una persona capaz de llevar la palabra del Señor. No, porque no, es que soy tímido, no puedo hablar, ¿cómo voy a ir y decirles? Ay, no, qué pena, ay, no, y se va a trabar y todo. Pues claro, porque está atada esa persona. Por eso no puede hablar con las demás personas, por eso se traba, porque hay un espíritu ahí. Pero en lo mundano, y a veces no solamente en lo mundano, hermanos, a veces también en las congregaciones nos encontramos a personas que dicen, es que el hermano es tímido. Ay, vamos a hacer tal cosa, a ver, hermano, le vamos a pedir que el próximo domingo ore por las ofrendas. Y no, al hermano no, es que y el hermano, no, es que yo soy muy tímido. Y los hermanos, no, sí, es que el hermano es muy tímido, casi no habla. No, hermanos, no, al contrario, hay que orar por el hermano, ¿verdad? El hermano quiere decir que tiene un espíritu de temor, está atada a la persona y nosotros lo vemos normal. Estamos viendo normal la actitud y lo llamamos personalidad. No, hermanos, ya ese espíritu de esclavitud ya lo normalizamos a nuestra vida. Le llamamos personalidad y no es una personalidad, hermanos. O a veces también decimos, es que el hermano es extremadamente enojón, es su personalidad. No, pues él tiene un espíritu ahí de enojo, ¿verdad? Un espíritu de ira, ¿verdad? Es una persona iracunda ya. Quiere decir que tiene un espíritu de ira agarrado y lo tiene esclavizado. Pues aquí es lo mismo con la timidez. Quiere decir que el hermano o la hermana pues están atados a ese espíritu de temor.
No son tímidos, tienen un espíritu que los está atando. Y que aquí lo importante es que lo identifiquemos pues para que lo podamos entregar. Por eso el día de hoy pues estamos estudiando precisamente estas raíces, de dónde vienen y que a lo mejor lo podemos tener. Si de repente alguna vez en nuestra vida fuimos tímidos, yo recuerdo que yo una vez en mi vida sí era muy tímida, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que pues no era tímida, era un espíritu de temor que había en mí, que estaba arraigado ahí, y gracias a Dios en ese aspecto ya se fue, pero como les dije, no se ha ido, pues porque pues ya les comenté, ¿no? Ahí del terror a las alturas que me da, porque no es temor, ¿no? Pero que en esta mañana se va a ir en el nombre poderoso de Jesús. Nos vamos a ver precisamente esta palabra timidez en Job 32:6. Y nos dice así: y respondió Eliú, hijo de Marquel, Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por eso tenía timidez y me atemorizaba, declararos lo que pienso. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo él utiliza la palabra timidez, ¿verdad? Esta es es la traducción de la Biblia de las Américas, ¿verdad? Y la traduce como timidez. Y nos enseña que la timidez, pues proviene del temor, ¿verdad? Proviene del miedo que una persona puede tener, ¿verdad? Y aquí lo vemos, ¿verdad? En el caso de Eliú, ¿verdad? Que dice, es que yo soy joven, ¿verdad? Y vosotros ancianos. Y por eso tenía timidez, no tenía temor, ¿verdad? Por eso dice, y si dice en el segundo, dice, y me atemorizaba declararles lo que pienso, ¿verdad? Es que soy tímido, ¿verdad? Soy introvertido y por eso no quería decir lo que sentía porque soy joven, ¿no? No, pues tenía miedo, tenía un espíritu de temor en él. Y como les dije, lo confunden con como decir, es que timidez es parte de la personalidad. Y aquí lo vemos, en la misma palabra nos dice, no es parte de tu personalidad, ¿verdad? Es simple y sencillamente un espíritu de temor que se ha arraigado en tu corazón, en tu vida, y que lo hemos abrazado y lo hemos normalizado, porque a veces lo normalizamos, lo vemos como la personalidad, ¿no? Yo me acuerdo antes que me comentaban, me preguntaban eso, yo, no, es que así soy yo soy tímida, no me gusta, y justificaba mis acciones, ¿no? Y igual que muchas otras personas que también decían que eran tímidos, ¿no? Y decíamos, es que somos tímidos, no queremos hacer esto, es que sí, así somos, es parte de nuestra personalidad, ¿no? Y luego ya otra gente te conocía y decían, sí, no, a fulanito no lo pongas, es que es tímido o es tímida, ¿no? No, y empezamos a normalizar este espíritu de temor en nuestra vida. Y aquí lo importante es que el día de hoy lo estamos identificando y que lo desarraiguemos de nuestro corazón, ¿verdad? Que se vaya totalmente, como les dije, el mío se fue a la mitad porque pues la timidez se fue, ¿verdad? Pero pues ahí sigue el terror a las alturas. Pero yo declaro que en esta mañana se va, que ya no va a quedar ninguna mitad. Amén. Ok, vamos con otra raíz precisamente de lo que es esta palabra que es el temor, que es eimá, ¿ok? Que viene del hebreo 3:67. La palabra eimá significa terror, pavor o miedo extremo. Que aquí, fíjense qué interesante, porque fíjense, ahorita hablando de mi persona, exactamente como digo, hablando de mi persona, yo tenía primero la otra raíz, ¿verdad? Que era el sacal, que era la timidez. Pero ahora lo tengo manifestado en eimá, porque dice es un pavor, terror o miedo extremo, ¿verdad? Y aquí lo podemos saber a veces manifestado, pues, pero bueno, pues yo no tengo, porque yo no tengo timidez, ¿verdad? Entonces, yo no tengo miedo, no, ese espíritu no está en mí. Bueno, no tienes timidez, pero a lo mejor tienes un terror, un pavor o un miedo extremo a algo, a que te suceda algo, a que te quedes sin tus papás,
que tus papás salen y que no regresen, que algo te pueda pasar, que algo pueda suceder, ¿verdad? A salir. Yo recuerdo una muchacha que me comentaba que su sobrina la invitó a ir al cine en la noche y fueron al cine. Pero cuando salieron y que vio que estaba muy oscuro, porque ya fueron a la última función y que casi no había nadie, decía que hasta las piernas se sentía que se le doblaban, que ya no podía ni hablar y que ya se quería ir a su casa porque temía que algo pudiera sucederles. Entonces quiere decir que ella aquí pues tiene arraigado ese espíritu de temor e imán, ¿verdad? Que le da un miedo extremo, un terror. Y luego más porque pedí el Uber y no había Uber disponibles, ¿verdad? Y entonces cada vez se sentía más mal y más mal y más mal, y su sobrina como que, ¿qué pasa? No pasa nada, ahorita llegamos a la casa, ¿no? Ahorita conseguimos un taxi o algo, y hasta que por fin consiguieron un taxi y que iban en el carro ya llegando, ya se sintió tranquila, ¿no? Pero podemos ver aquí cómo tiene un miedo e imán. Y bueno, aquí también en mi caso, ¿no? Podemos ver que ahora está reflejado en el imán, ¿verdad? Porque es un pavor y un miedo extremo a las alturas, ¿verdad? Yo recuerdo, les comentaba una vez a unos compañeros que ya fuimos a Cancún y yo bien emocionada, estaba con mi hermano y vamos a subirnos al paracaídas, ¿no? El paracaídas que tienes como de lanchita y vas en el mar y te suben y qué bonito el panorama, ¿no? Y estaba dando lata y lata, ¿no? Que nos subiéramos. Y pues allá nos subimos, pagamos, ¿verdad? Y ya nos subimos a la lancha, nos llevaron un barquito y ya nos empezaron a subirnos. Y no, pues primero muy bonito, ¿no? Cuando íbamos ahí, pues apenas, ¿no? Pero ya cuando llegamos hasta donde daba lo máximo de la cuerda con el, ahí se me fue el rollo, ¿cómo se llama? No, el paracaídas, como tipo paracaídas. Y mi hermano bien emocionado, mira qué bonito, y mira para allá, y que mira la ciudad, y y no hombre, y él emocionadísimo, ¿verdad? Y yo con los puños cerrados, agarrada, y casi me quería hasta agarrar con las uñas de los pies y de las manos del asiento, ¿verdad? Y ni disfruté nada, era un dolor de estómago horrible, ¿verdad? Me sentía toda mareada, y gracias a Dios no me puse histérica, ¿verdad? Porque me puse a orar, ¿verdad? Y el Señor me dio paz en ese momento para tratar de calmar precisamente ese terror que tenía, ¿verdad? Que pues yo creo que no oré muy bien porque nada más me tranquilizó, pero pues ahí se siguió quedando, ¿no? Y me bajé y casi temblando, ¿no? Y que no disfruté nada. Pues ahí lo podemos ver, ¿verdad? Ya sin broma ni nada, podemos ver que, pues bueno, que quiere decir que tengo arraigado ese espíritu de terror, pero en imán, que es un terror, pavor o miedo extremo, ¿verdad? Pero que en esta mañana se va a ir y lo vamos a entregar al Señor y vamos a orar y vamos a ayunar para que ese espíritu se vaya, pues, de mi vida. Pero aquí podemos ver, ¿verdad? Vemos diferentes tipos de manifestaciones. En la palabra, de hecho, hay muchos, no lo puse aquí, pero de hecho podemos ver también, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un versículo que nos habla precisamente de ese temblor, ¿verdad? De ese terror, pavor de esta manifestación. Pero otro que no puse precisamente y que lo vemos, y que yo creo que todos nosotros no sabemos esos versículos, esa historia, pues es de Elías, ¿verdad? De Elías cuando Jezabel, ¿verdad? Lo anda buscando, ¿qué hizo? Huyó y le tembló todo, ¿no? Y se fue. Y podemos ver ahí cómo pues nos puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Aún siendo hijos de Dios, pero aquí lo importante es que lo venzamos, que lo reconozcamos, ¿verdad? Que de repente quiere decir que nos está faltando orar, quiere decir que nos está faltando el llenarnos de la palabra del Señor, porque de repente podemos decir, bueno, como yo, pero nos dice también la palabra, ¿verdad? Que cuidado, que de los que no creemos que estemos firmes, porque podemos caer, ¿verdad? Porque yo me puedo sentir firme y puedo decir, ¿cómo yo? No, claro que sí, yo. ¿Por qué? Porque quiere decir que me está faltando algo. O a lo mejor sí, estoy orando, sí, voy a la congregación, sí, voy a los discipulados, pero recordemos que en el caminar del Señor es un crecimiento y el Señor nos empieza a exigir más, y a lo mejor nosotros ya nos quedamos en ese confort, ¿verdad? Ya nos conformamos, nos quedamos ya ahí en stand-by, a gusto, ¿verdad?
Pero igual, como nos conformamos y nos quedamos en ese stand-by, quiere decir que ya bajamos la guardia. Quiere decir que entonces ya no estamos listos y preparados para la pelea, porque estamos en ese confort. Y de repente nos puede llegar algo y no lo identificamos y abrimos la puerta. Y entonces puede venir y se puede sentar en nosotros ese espíritu de temor, o a lo mejor por otro pecado que abrimos, y en ese momento abrimos el pecado a otra cosa, a lo mejor también lo estamos entregando, pero eso mismo que está sucediendo, si no me estoy bien firme en el Señor, realmente puede que abra pie para otro pecado también. Entonces aquí, hermanos, pues tenemos que estar siempre, ¿verdad?, bien listos para estar nosotros en esa oración y buscando al Señor, y no conformarnos, ¿verdad?, no quedarnos en ese confort, porque el Señor nos pide cada día más, el Señor nos exige más, y ve que estamos siendo nosotros fieles a Él, que estamos buscando de Él, no es como de que aquí nos quedamos ya, no, quiere decir que el Señor tiene más cosas para ti, quiere decir que el Señor estás listo para una prueba más fuerte, estás listo para poder pelear una batalla más fuerte con Él de la mano, ¿verdad? Pero no para que nos conformemos. Entonces, hermanos, pues estemos pendientes, ¿verdad?, de no caer, de estar siempre fuertes, para que no abramos puerta precisamente a este espíritu Eimá, ¿verdad? Y lo podemos ver como con Elías, que era un hombre entregado al Señor, era su profeta, era la voz del Señor, y vemos al final el gran regalo que el Señor le dio, pero se lo dio porque sí venció el temor. Tuvo un temor horrible de terror, le dio pavor, un miedo extremo que huyó y se fue a meter a la cueva allá, ¿verdad? Porque el miedo a la Jezabel. Pero ¿qué hizo? Sí le duró, no, tampoco fue que ustedes digan, ay, fue unas horas, ¿no? Un día, no, pero lo venció, y tan lo venció que, como les dije, o sea, el Señor le dio y le exigió más, y él lo cumplió, y el Señor le dio un premio hermoso, ¿verdad? Habérselo llevado en vida a su presencia. Entonces, hermanos, podemos ver aquí, y si él no tenía al Espíritu Santo que le ayudara, que le guiara, y vemos muchos hermanos en la palabra, ¿verdad?, que antes del nuevo pacto, de que viniera Jesús, del antiguo pacto, y vemos como si ellos pudieron, y obvio que se tenían que esforzar 1000 veces más que nosotros, porque no estaba el Espíritu Santo que les redarguyera, que les guiara, que los fortaleciera. Era en su esfuerzo, en sus propios esfuerzo y mantenerse y confiar, y en fe. Era pura fe y puro mantenerse de que esto y convencimiento propio, y de creer en la palabra, en esa fe. Entonces, si ellos pudieron, no existiendo el Espíritu Santo, hermanos, pues a nosotros el Señor nos lo dejó ya más fácil. Así que yo creo que nosotros es mucho más fácil el poder vencer todos aquellos pecados, todas aquellas situaciones que se pueden presentar en nuestra vida. Vamos ahora sí a nuestro versículo. Vámonos a Génesis 15:12. Y dice la palabra: y sucedió que en la puerta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo precisamente la palabra Eimá se ve aquí reflejada en Abraham, que dice que vino un terror en él por las densas tinieblas que cayeron sobre él. Hubo un terror, hubo pavor, hubo un miedo extremo en su persona en ese momento. Y como les dije también, con Elías vino ese temor, ¿verdad? Vino ese pavor a él. Y que nos puede pasar a nosotros de repente, que de repente no estemos bien cimentados en el Señor, tengamos ligeramente abierta la puerta, y pues le damos cavidad a ese espíritu de temor que está en las huestes celestiales para que venga a habitar en nuestro corazón. Vamos a ver otro versículo, precisamente, que también pues podemos decir que es parte, ¿verdad?, que se deriva, ¿verdad?, de esta palabra.
Vámonos al Éxodo 15:16 y nos dice: terror y pavor cae sobre ellos, por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles, como piedra hasta que un pueblo pasa, oh Señor, hasta que pasa por el pueblo que has comprado. Y aquí vemos que tiene la palabra terror, que es lo que vimos, eimá, pero también está la palabra pavor, que viene del numeral 6343, que es pachat, que significa pavor. Entonces aquí vemos cómo veríamos en eimá, cómo significa terror, pavor o miedo extremo, pero también la palabra pavor tiene una raíz exclusiva para el pavor, que es el numeral 6343, que es pachat. Y aquí está manifestado como ese pavor exclusivamente para pachat y no eimá, aunque eimá también pudiera significar pavor, ¿verdad? Vemos aquí cómo cada una está manifestada en estas dos palabras, que tuvo terror y pavor, ¿verdad? Entonces vimos que eimá puede significar terror, puede significar miedo extremo o pavor, ¿verdad? Y como vemos aquí, ¿verdad? Como en Abraham hubo ese terror en ese momento que sintió esa oscuridad, entró un terror a él, ¿verdad? No fue el miedo, no fue para preservarnos que nos puso el Señor, no fue esa alerta que el Señor creó en nosotros. Recordemos que el miedo es una alerta, es para preservarnos de cualquier situación, ¿ok? Es para estar alertas, ¿ok? Pero es algo momentáneo, como yo les comentaba hace rato. Ves la araña y ahí de repente, como que, obvio, no la toco, ¿no? Ves un animal y sientes como que algo raro, quiere decir que es una alerta, no lo toques. Algo malo puede ser, para preservarnos, ¿no? Para que nos mantengamos vivos, ¿verdad? Entonces, pero aquí ya vimos que ya ese miedo se convirtió en un terror, porque nos dice ahí, terror y pavor cae sobre ellos. Nos terror y pavor nos habla aquí, ¿verdad? En esta otra, pero en el anterior vimos a Abraham, ¿verdad? Vimos cómo Abraham tenía ese terror, y también lo vimos como Elías tuvo terror, tuvo pavor, por eso salió huyendo, corrió, ¿verdad? De Jezabel, cuando el Señor pues le había dado el poder para que la sometiera, para que pues cuando tuviera que darle cuello le diera cuello, ¿verdad? Y a todos a sus disque profetas, ¿no? Pero ¿qué hizo? Le entró el terror y el pavor. Entonces igual nosotros, aunque podamos estar viniendo a la congregación, aunque podamos orar, si nosotros estamos en un confort, si nosotros no estamos superando ya la meta que el Señor nos puso, quiere decir que podemos abrir puerta, no nada solamente al temor, a muchísimos otros pecados. Por eso tenemos que estar bien pendientes nosotros de perseverar en nuestra oración, en nuestro ayuno, que cada vez sea más, que cada vez busquemos más del Señor, que si tenemos nosotros un ministerio, pues que cada vez crezcamos más en Él. Y si no tenemos un ministerio, pues que busquemos tener un ministerio, el servir a Dios, ¿verdad? Que no nos tengan que decir, al contrario, vengo, pastores, ¿en qué les puedo ayudar? Miren, yo veo que hace falta esto, ¿qué les parece si les ayudo a estar ujier aquí? O pastores, ¿les puedo ayudar en esto? O díganme ustedes, pastores, ¿en qué les puedo ayudar? Pero busco, no espero a que me digan, estoy perseverando en el crecimiento del Señor. Pero si yo ya me quedé en el confort, ¿verdad? De que, pues, o no tengo ministerio, no importa, nada más voy y recibo, o tengo el ministerio, pues está bien, hombre, nada más son los domingos, ¿verdad? O ya no estoy realmente teniendo ese compromiso con el Señor. Bueno, quiere decir que ya abrí puertas a muchísimos espíritus. No es que puede, ya le abrí puertas. Y como les dije yo, a lo mejor ya las normalizamos, como les expliqué al inicio. Ya las normalizamos como parte de la personalidad, como parte de lo que se vive, como parte del ambiente. Ya normalicé el espíritu inmundo que está en las huestes celestiales, que puede ser temor o cualquier otro, de los muchos que hay, que ya se vino a incrustar en mi corazón y yo ya lo normalicé. Creo que es parte del crecimiento,
Y puedo decir, es que el Señor, ¿verdad?, me está poniendo esta prueba, es parte de lo que el Señor me ha puesto. No, es un espíritu inmundo que tú tienes bien abrazado ahí, y que ya lo abrazaste y lo normalizaste a tu vida. Entonces aquí, hermanos, por eso tenemos que tener mucho cuidado de estar nosotros perseverando en el Señor, de estar cada vez creciendo más en Él, buscar más de Él. Tenemos que perseverar en nuestra oración. Si estábamos orando nada más 1 hora, ya debemos de empezar a orar 3, 4 horas al día. No, pues que en la mañana no puedo. Bueno, y a veces en la noche no nos dormimos 10:30, 11, 12 por estar viendo un programa, estar platicando, nos fuimos a comer una carnita, algo. ¿No nos fuimos mucho tiempo? ¿Y no se nos hizo poco el tiempo? No. Bueno, entonces, ¿no le podré dedicar más tiempo a Dios en la oración? Claro que sí. Y si a veces también, vamos a ir a Disney, ¿verdad? Y no nos vamos a ir un día antes, nos vamos a ir en la mañana. Y me levanté a las 3 de la mañana. Bueno, si para ir a Disney y para irme a Cancún me voy a levantar a las 3 de la mañana para tomar el avión, bueno, que no me pueda levantar a las 3 de la mañana todos los días para orar. O digo, bueno, muy temprano, ok, entras a las 7 y normalmente te levantas a las 6, pero no me puedo levantar a las 5. O bueno, me levanto a las 5, bueno, no me puedo levantar a las 4 o 4:30 para orar. No, sí podemos, claro, ¿verdad? Pero pues no queremos. Y obvio, y al momento de que no queremos, quiere decir que ya abrimos puerta. Y ya tenemos ahí arraigado algún espíritu. Porque, a ver, ¿por qué no queremos? Si es para Dios, ¿verdad? Pues entonces quiere decir que sí, ya abrimos puerta, tenemos un espíritu ahí bien abrazado, que precisamente por eso no hay ese anhelo en nuestro corazón, no hay esa hambre de Dios, porque tenemos hambre, pero del espíritu que tenemos ahí arraigado, ¿verdad? Que es de cualquier otra cosa menos pues de Dios, obvio, ¿no? Entonces, hermanos, pues un llamado que lo está haciendo el Señor, ¿verdad? Porque nos está hablando y ya lo estudiamos al inicio, cómo estar esas huestes ahí, y nosotros tenemos esos receptores, ¿verdad? Y que si nosotros abrimos puerta, aunque sea bien chiquita, el espíritu ve nuestro receptor y llegan las ondas y paz, va y se incrusta ahí en nuestro corazón, a nuestra vida, ¿no? Exactamente, no nos va a pedir permiso. Oye, soy el espíritu de temor, ¿me da chancita? Soy el espíritu de orgullo, ¿puedo pasar? No, hombre, vio la rendijita chiquita y le llegaron las ondas, ¿verdad? De que, está abierto, está disponible, voy y me meto. Y nosotros empezamos a normalizar, empezamos a sentir que es parte de nosotros, es parte de mi personalidad, es parte del ambiente, es parte de cómo soy. No, es un espíritu inmundo que ya se te incrustó en tu corazón. No, es que así soy yo. Yo no estoy acostumbrado a pedir perdón, a reconocer, ¿verdad? La gente sabe, no tengo que pedir perdón, o sea, le insulté, fue grosero, pero al rato me acerco, le doy un besito y luego el abrazo y ya sabe que ya está todo bien. Tu orgullote, el espíritu de orgullo que tienes ahí, porque no reconoces que hiciste mal, no reconoces que fuiste grosero o grosera, y también no reconoces que tienes el espíritu de orgullo, y otra cosa, no lo quieres entregar tampoco, ¿verdad? No lo reconoces y tampoco hay un arrepentimiento. Y recordemos aquí que no solamente es el arrepentimiento, tiene que venir la conversión, o sea, cambio de mentalidad, que os quiere decir que yo estoy dispuesto a reconocer. Si viene el cambio de mentalidad, yo inmediatamente reconozco y voy y pido perdón, o voy y tomo las acciones necesarias del pecado, de lo que cometí. Que me robé la paleta, la pelota, la bicicleta del vecino, voy y la regreso, toco la puerta y: vecina, buenas tardes, mire, aquí está la bicicleta, me la robé, se la vengo a entregar y le pido una disculpa. Me robé la bicicleta, pero no pido perdón y voy y entrego las cosas. Entonces, ¿me arrepentí? Pues no, porque no he hecho nada. No he hecho, me llevé las cosas y ya, pues, ya dije, ¿verdad? Casi, ya le dije al Señor y pues, no te has arrepentido, no hay un cambio en ti. No has ido a entregar las cosas, no has ido a pedir perdón. Te cacharon, ¿verdad? Por eso tuviste que decir que te lo robaste.
¿No se fijan? Y no más en eso, en muchísimas cosas. Ay, es que me torcieron, ya tuve. No, o sea, pero, ok, ya te torcieron todo, pero ya sí te torcieron. Pero fuiste, pediste perdón, hay el cambio en ti, estás todos los días, haces esto. Entonces hay una conversión en ti. Sí hay una conversión en ti. Bueno, pues aquí vemos cómo la palabra terror, pues también es derivada precisamente del terrorismo. También cuando escuchamos terrorismo, viene precisamente de Eimá. La gente que nosotros conocemos que es terrorista aquí en el mundo, quiere decir que es personas que tienen arraigados espíritu en su corazón. Por eso destruyen. Tienen un temor, aunque ellos no lo ven como temor. Si es un temor extremo hacia las demás personas, por eso las quieren destruir. Pero ellos lo ven como superioridad. Lo podemos ver como con la gente blanca, ¿no? El poder blanco, ¿no? Destruyo a los negros porque no me gustan, ¿no? Y así les dicen, no es porque estoy insultando a la gente, ¿verdad? Estoy hablando como si fuera la persona racista, ¿no? Y entonces voy y la destruyo. Pero en realidad es porque hay un terror, un temor en mí, que no me gustan esas personas. Pero yo lo disfrazo de poder, yo lo disfrazo de superioridad. Pero ese es el terrorismo. El terrorismo es un miedo extremo. Es un terror, es un pavor hacia lo desconocido, hacia algo, hacia la palabra de Dios. Por eso vemos gente extrema que quiere destruir, ¿verdad? Escuchan que eres cristiano o cristiana y quieres compartir la palabra y te empiezan a destruir. Empiezan a mover aquí, empiezan a mover allá, todo para empezar a destruirte. ¿Por qué? Porque hay un terror extremo hacia la palabra de Dios. Y obvio, porque pues ahí sí está en esa persona habitadas pues muchísimos espíritus inmundos en esa persona, que por eso hay ese rechazo extremo hacia la luz, ese rechazo extremo hacia la persona, ¿verdad? Y no es hacia ti, pues es hacia la luz, hacia Dios. Amén. 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 La presencia de Dios y sus promesas libraron a Abraham del terror y también nos puede librar a nosotros. Y igual como les mencioné, la presencia de Dios y sus promesas libraron a Elías de ese terror, ¿verdad? De ese Eimá que se presentó en su corazón y que también nos puede hacer libres y que también me puede hacer libre, ¿verdad? De ese terror a las alturas. Del Señor también me va a librar de ese Eimá, a mí y también a ustedes, de cualquiera de esas manifestaciones del terror que ustedes puedan tener arraigado en su vida. El Señor los puede liberar, los puede hacer libres de cualquier manifestación del terror que ustedes hayan abrazado o que tengan arraigado en su corazón. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a ver otro numeral, vamos a ver el 2479, que es Chalchalá. Corresponde a la palabra hebrea Chalchalá y su significado principal es dolor intenso, angustia, terror o temblor, y originalmente asociado con los dolores de parto. El Chalchalá, ya le entró a alguien, ¿verdad? Porque tiene dolores de parto, ¿no? Es un dolor extremo, intenso, nos habla. Ok, pues vámonos a ver aquí precisamente la manifestación de esta palabra, que es Chalchalá, en Ezequiel 34. Y nos dice: la espada vendrá sobre Egipto y habrá angustia en Etiopía. Cuando caigan traspasados en Egipto, se lleven sus riquezas y sean derribados sus cimientos. Y aquí, ¿verdad? Vino una angustia, ¿verdad? Que es el Chalchalá, que nos habla precisamente de una angustia, terror o temblor. Y decía que generalmente se utiliza para dolor de parto, pero nosotros lo estamos aquí, en la palabra, en el hebreo, originalmente aquí se refiere a angustia, ¿verdad? Que vino angustia sobre Etiopía cuando caigan traspasados en Egipto y se lleven sus riquezas, ¿verdad? Y aquí lo traducen como angustia que es producida por las cosas que Dios va a hacer. Aquí estaba hablando que Ezequiel le estaba diciendo al pueblo de Israel qué es lo que le iba a pasar
porque no estaban obedeciendo a Dios. Entonces les cayó una angustia, ¿ok? Pero esta angustia no es una angustia común, es una angustia que es producida por las cosas que Dios va a hacer. Es como, por ejemplo, si nosotros sabemos que cometimos un pecado y que va a venir esa disciplina, esa consecuencia de parte del Señor, porque sabemos que la palabra nos dice qué es lo que puede venir, pues bueno, puede venir esa angustia a ti, ¿verdad? Puede venir ese chalchalá, ¿verdad? Que es la angustia por las cosas que Dios va a hacer en ti, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Por esas consecuencias de no obedecer al Señor, ¿verdad? De no vivir conforme a la palabra de Dios. Ok, vamos a Lucas, porque no vamos a hablar otra manifestación del chalchalá. Vamos a Lucas 21-25. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Y aquí nos muestra la angustia por las cosas que están sucediendo y el desfallecimiento de los hombres por el temor y la expectación por las cosas que vendrán. Esto sería para los que no tienen, obvio, esperanza, ¿verdad? En los que las personas que no conocen de Dios, ¿verdad? ¿Se fijan? La mayoría de las personas cuando escuchan hablar de revelaciones, ¿qué viene a ellos? Miedo, angustia, temor, ¿verdad? Pero en revelaciones, ¿de qué nos habla? Nos habla de las promesas de Dios. Amén, exactamente. Yo dije revelaciones, pero la gente no lo conoce como revelaciones. Lo conoce como Apocalipsis y ellos lo relacionan con destrucción, ¿verdad? Pero la palabra correcta no es Apocalipsis, es revelaciones, porque es una revelación para sus hijos. Es una revelación para y también nos está diciendo qué es lo que debemos hacer, qué es lo que va a venir y cómo nos preparemos para lo que va a venir, ¿verdad? Nos está hablando de las manifestaciones de las diferentes iglesias, cómo van a, bueno, nos está diciendo qué es lo que va a pasar y no, para que estemos pendientes de que, ok, no ser tal iglesia, no tener ciertas características, estar al pendiente de lo que viene, ¿verdad? Recuerdo ahorita hablando precisamente de revelaciones, ¿verdad? Me voy a salir un poquito del tema. Recuerdo hace unos años, no me acuerdo más cuánta cantidad de años, pero aquí en Baja California, unos hermanos publicaron, eran de Mexicali, y publicaron, se escucharon las trompetas en el cielo, y lo empezaron a publicar, hermanos tras hermanos, así como tipo, como una ola, ¿no? Y todos bien emocionados, se escucharon las trompetas, ya viene Dios, se escucharon las trompetas, y lo publicaban, unos lo publicaban, y yo cuando lo leí dije, no, pues ya me amolé, dije, pues ya nos quedamos, yo no estoy feliz de que se escucharon las trompetas, y todos estaban bien felices, viene Cristo, se escucharon las trompetas. Yo dije, no, pues si ya las escuchamos, si ya las escucharon, pues ya nos amolamos, ya nos quedamos. Dije, porque los que van a escuchar las trompetas son los que se quedaron, no los que se fueron con Dios. Entonces yo dije, no, Dios reprende que se hayan escuchado las trompetas, porque si no ya me quedé. Dije, Dios mío, pues no, y la gente bien emocionada, y lo publicaban y lo compartían por WhatsApp, lo compartían por el Facebook, lo compartían por el Insta, y por todos lados, las redes sociales, bien emocionados los hermanos. Dije, pues estos hermanos no leen la palabra de Dios. Un pueblo ignorante. Y luego, aparte de que no leen la palabra, la leen mal, porque ¿en qué momento dice que nos emocionemos porque escuchemos las trompetas? Pues si las escuchamos es que ya nos quedamos, ¿verdad? Y el que le escuche yo no creo que va a estar contento. El que les llegue a escuchar pues va a estar bien triste, porque quiere decir que ella se quedó y no se lo llevó el Señor, ¿no? Pero yo recuerdo que bien emocionados los hermanos, ¿no? Ahí me entró el temor, me dije, ay Dios, ya me quedé. No crean, no, dije, no, estas personas, dije, no lo creo que lo hubiéramos escuchado todos, dije, ¿verdad? No solamente en Mexicali.
te hubiera escuchado en todo el mundo, dije, y no estuviéramos contentos. Así que dije, no, Dios reprenda, ¿verdad? Lo que están poniendo y sobre todo lo que están publicando y compartiendo, ¿no? Y dije, ojalá les dé entendimiento, pues, a las personas, ¿verdad? Para que no se emocionen y que mejor se viralice. Exactamente, para que la mentira no se haga viral y sobre todo para que las personas mejor ese tiempo de estar en el internet y en el Facebook, porque lo dediquen mejor a leer la palabra del Señor y a informarse de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y cómo quiere que vivamos. Y qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada a Él. Ok, vamos a ver otra manifestación de esta palabra en el numeral, otra raíz, que es el 27-29, que es charat, que es transliterada como charat o charat. Lo que pasa es que no sé cómo se pronuncia, hermanos, porque tiene un acento ahí y recordemos que dependiendo del idioma es como suena cuando lo pronunciemos, ¿no? Tiene un acento parecido al que tienen en el francés, pero obvio que no es francés. Este es hebreo, entonces no sé en realidad cuál sería la variación entre decir charat o chara o... Entonces, en realidad, pues, eso no lo sé. Su significado principal es temblar, estremecerse de terror o tener miedo, un escalofrío físico o estremecimiento, por ejemplo, temblor de la tierra o un grupo de personas. Igual, charat puede ser por un temblor de la tierra. Ok, entonces tenemos aquí a Génesis 27:33 y vamos a leerlo. Dice, y tembló Isaac con estremecimiento muy grande y dijo, ¿quién fue entonces el que trajo caza antes de que tú vinieras? Y me la trajo y yo comí de todo y lo bendije. Sí, y bendito será. Y nos muestra aquí el miedo que causa el temblor en el cuerpo. Por eso vemos como Isaac temblando por el miedo, porque la bendición de la primogenitura no se la había dado a su primogénito, sino que se la había dado a su otro hijo. Y este miedo, ¿verdad?, puede hacer que pierda la persona el equilibrio. Y él aquí pierde el equilibrio porque obvio que le dio miedo cogiendo, pues no se la di al primogénito, ¿a quién se la di, no? Por eso fue que tembló. Entonces aquí vemos cómo este miedo se ve manifestado como un estremecimiento en el cuerpo, un escalofrío, ¿verdad?, que va escalando para convertirse pues en pánico para la persona. Vamos a ver otra de las raíces. Me voy a apurar ya porque tenemos nuestra Santa Cena el día de hoy y tenemos el tiempito encima. Vamos a ver la siguiente raíz, que es cha, que viene del numeral 2844 y significa literalmente quebrantado o aplastado. Abstractamente se traduce como un terror, miedo profundo o pavor. Y vámonos a la palabra, nos vamos a ir a Jeremías 46:5 y la palabra nos dice así. Pero ¿qué es lo que veo? Están aterrados, retroceden y sus valientes están deshechos. En la huida buscan refugio sin mirar atrás. Hay terror por todas partes, declara el Señor. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo viene precisamente ese terror a las personas en esta manifestación del chat, ¿verdad?, que significa quebrantado o aplastado. Aquí vemos esa otra raíz. El miedo chat aquí abre la puerta para que venga el miedo magor, que hace que el temor se esparza por todas partes. Este miedo magor está relacionado con las calumnias y las murmuraciones que pueden causar cuando las personas hablan mal. Esta deriva de la raíz hebrea gur del Strong 1481, y este miedo es el que se ve muy manifestado ahora en la actualidad por nuestras redes sociales y también porque desafortunadamente pues no están reguladas las calumnias, los chismes, ¿verdad?, en las redes sociales, y que pueden hacer que los hermanos caigan precisamente en esta raíz que es el magor, que es este terror, este temor que se causa
por las calumnias y las murmuraciones. Aquí lo vemos en el antiguo pacto cómo se manifiesta, ¿no? Y cómo por una calumnia, ¿verdad? O una murmuración se ve manifestado, pero como les dije, ahora en la actualidad pues se da mucho y muchos hermanos lo sufren pues por las redes sociales, ¿verdad? Que pueden destruir a una persona y sobre todo porque en la actualidad pues no está regulado esto. Y vámonos al Salmo 31:13. Dice, porque he oído la calumnia de muchos, el terror está por todas partes. Mientras tramen junto contra mí, planean quitarme la vida. Y aquí el terror magor está por todas partes, pero era una murmuración de muchos lo que había provocado este ambiente de miedo. Por eso no hay que escuchar las murmuraciones, porque cuando son muchos se puede pensar que tienen la razón, ¿verdad? Y la gente, pues obvio, va a pensar, si le empiezan a publicar en redes sociales y la gente empieza a hablar y hablar y a publicar, pues mucha gente va a pensar que tiene la razón, ¿verdad? Que la persona es tal o cual como están poniendo ahí, ¿verdad? Y eso ahorita es algo que utilizan muchísimo, ¿verdad? Y lo podemos ver hasta en la política, ¿verdad? Cómo quieren que un candidato o una persona, un gobernador, un presidente, quien sea, ¿verdad? Quieren destruirlo, lo quieren a la persona para que no vuelvan a votar por ella o desprestigiarla. ¿Y qué hacen? Calumnia tras calumnia tras calumnia, y eran los llamados bots, ¿verdad? Que son los mentados bots, que todavía son, ¿cómo se llama? Robots, ¿no? ¿Y qué hacen? ¿Verdad? Publican, y de repente las personas empiezan a pensar, bueno, ¿será verdad o será mentira? Me preguntaba la pastora el otro día, porque vino la gobernadora aquí a la ciudad, al lugar donde trabajo, y decían mis compañeros, ¿y quién pensaría que tenemos aquí a la narcogobernadora, no? Y le comentaba a mi mamá, y me decía, bueno, dice, pero tú la verdad, ¿qué piensas? Y le dije, pues bueno, que no sé, le dije si será o no será, ¿verdad? Aunque se haya divorciado del marido. Y dice, pues exactamente, dijo, ya funcionó, dijo, las calumnias, dijo, porque no sabemos y sin embargo podemos pensar que sí la persona es, ¿verdad? Y aquí es lo mismo, ¿verdad? Las personas pueden empezar a hablar y decir, y alguien puede publicar algo, y otra persona publica y la persona puede crear aquí, pueden creer que tienen razón, que la persona es tal o cual como están poniendo, pero es una mentira y puede destruir la vida de alguien. Y la gente pues no le importa porque no está regulado. Pero aquí lo importante, por eso nos dice la palabra aquí, que no estemos escuchando, y en este caso que no estemos leyendo. No tenemos por qué estar leyendo las publicaciones, porque eso nos va a traer un temor, nos va a traer lo que es esta manifestación del miedo chat. ¿Ok? Y quiere decir que si nosotros empezamos a leer, y empezamos a leer cosas, o nos empiezan, o también, no las leemos, pero fulanito y menganito, y es que te va a pasar esto, es que te puede pasar, y te va a pasar esto, y que me dijeron que no sé qué. Estoy implantando en la persona el miedo chat. Eso es lo que estoy haciendo yo. Y la persona, como está escuche y escuche, ya abrió la puerta y ya se le incrustó el miedo chat en su corazón. Pero aquí lo importante es, ¿verdad?, que nosotros, pues, si está manifestado el miedo en alguna de estas, con estas raíces, pues que lo quitemos. Pero aquí lo más importante también es que nosotros no nos hagamos partícipes de crear miedo, sobre todo en que es el de murmuración y el de calumnias, que no nos hagamos parte. Si nosotros escuchamos algo, mejor oremos. ¿Por qué no oramos mejor por el hermano o por la hermana? ¿Verdad? En lugar de dar nuestra opinión, yo creo que sí, yo creo que no, esto, y que juzguemos, mejor oro por el hermano, oro por la hermana, ¿verdad? Para que el Señor la fortalezca o lo fortalezca, ¿verdad? Y si está en el pecado, que lo saque, y si no está en el pecado, para que siga creciendo en el Señor, ¿verdad? Porque no somos mejores. Igual, a lo mejor no hemos hecho eso, pero hemos hecho otras cosas igual de podridas y feas que la persona, ¿no? Entonces, aquí, eso es bien importante, este tipo de temor, que nosotros no leamos, porque ahorita somos muy dados a leer cosas, ¿verdad? O sobre todo como en los grupos, ¿verdad? Pertenecemos a grupos de trabajo. En la mayoría de los trabajos están los grupos de WhatsApp, y de repente alguien pone algo, y hay personas que les gusta calumniar y que están calumniando
constantemente a los compañeros, ¿verdad? Y si algo no le pareció, no le gustó, pues que lo hable, pero ahí lo ponen y luego empiezan, ¿y será? Y no, oye, ¿qué fulanito hizo? Ay, que fulanita no sé qué, y que se peleó con no sé quién. Bueno, ¿qué nos importa si se peleó o no? Que lo arregle con la persona, ¿no? ¿Para qué lo publicó ahí? Obvio, ¿por qué quieren que lo publique, que se peleó con el otro que le dijo? Para quemarlo y que empiecen los demás también a opinar, y a murmurar y a calumniar. Y entonces llega un momento en que la persona empieza a leer, y ¿qué empieza a pensar? Pues le empieza a dar miedo, le empieza a dar terror, se empieza a sentir, se empieza a angustiar, se empieza a enojar, o se puede poner iracundo, y se fija, no nada más este tipo de espíritu, no solamente abre la puerta al de temor, que manifestado como chat, sino también puede abrir la puerta también al espíritu de ira, porque te puedes poner iracundo, de contienda, de división, porque si es una familia, ¿qué creen que va a pasar si empiezo a leer las calumnias? A dividir. Y en un trabajo, ¿qué creen que va a crear? Contienda, división, ¿verdad? Me voy a querer empezar a pelear con los compañeros, a calumniarlos también, a crear división, nos empezamos a creer, vienen los celos, ¿se fijan? Como viene una destrucción total. Entonces, aquí tenemos como esta raíz del miedo, chat, que es por calumnias y por murmuraciones, pueden destruir a la persona, ¿verdad? Y como les dije, ahorita está, este espíritu está bien arraigado ahorita en la sociedad y en todo el mundo. ¿Por qué? Pues por las redes sociales, porque hasta nos enteramos lo que sucede en China. Antes, cuando nos enterábamos lo que sucedía en China, yo les comentaba precisamente de este mismo espíritu. Yo les comentaba aquí a los hermanos que hay un actor, y eso lo sé porque las redes sociales, ¿ya ven? un actor coreano muy famoso, porque hasta sale en Netflix y toda la cosa, no sé ni cómo se llama, muy famoso que no sé cómo se llama, que tiene nombres raros, la verdad. Y este actor, yo vi como te aparecen de repente cuando te metes a Google, te aparecen, ¿no? Ahí de repente noticias, y me metí una vez a YouTube y también me apareció luego, y ya, pues ahí me metiche yo, ¿no? Y ya medio leí, y sí funciona, porque ahí fui de metiche a leer, ¿no? A ver qué pasaba. Entonces decían que que lo iban a meter a la cárcel, que había perdido ya quién sabe cuántos contratos, estaba siendo repudiada por toda la gente en Corea, y que la gente lo estaba señalando y todo, que porque salió un video donde sale violando a una muchacha, y se le veía la cara y todo, y cómo la violaba y todo, y que estaba todo muy grotesco y todo el asunto, ¿no? Entonces él se defendía, él salía diciendo que no la había violado, que él no había hecho nada y que ese video era mentira. Pero se veía igualito, todo haciendo todo el acto y todo ahí. Entonces pues se fueron a juicio, y ya estando en juicio él dijo, ese video es falso, dijo, ese no soy yo. Dijo, eso lo hicieron con la IA, nadie le creyó. Pues hasta que hicieron la policía cibernética, hasta que hizo investigó el video, no sé cómo se le llame, el que hizo el video, le hizo pruebas y todo, pues resultó que sí, efectivamente había sido con la IA. Entonces cuando ya descubrieron que había sido con la IA, entonces ya fueron con la víctima, ya se le pusieron más pesaditos, y luego resultó que la muchacha dijo que sí, efectivamente, y pues como sí sale de dónde viene, cómo lo crearon, qué programa lo creó, de qué IP, o sea, dirección de internet salió, pues salió exactamente que la dirección de internet era de la casa de la muchacha. Entonces ya fueron con la muchacha y dijo que efectivamente ella había hecho el video con IA porque ella estaba enamorada de él y quería que él hiciera caso. Entonces la que ahorita está en la cárcel pues es la muchacha, pero pues ya repudiada, la quemada, el que la gente la aventaba huevos, lo insultaba, le quemaron sus cosas, iban a su casa, rayaron sus puertas, quebraron ventanas. ¿Quién se lo quita? Una disculpa pública, ¿verdad? Y volvemos aquí, destruyeron la vida de una persona, y a lo mejor, ¿qué tal si estaba casado, tenías novia, hicieron que la relación se terminara, todo, ¿verdad? Que terminara, la misma familia, a lo mejor que lo deja, no sabemos, ¿verdad? ¿Qué el trasfondo de todo lo demás que sucedió? ¿Y por qué? Pues por calumnias, ¿verdad? Y por murmuración. Y obvio que también aquí estamos hablando de lo físico, ¿verdad? Pero no sabemos qué temor o qué terror tendría ese hombre.
A lo mejor no quería salir a la calle, le daba miedo que la gente lo atacara, le hicieran cosas. O a lo mejor también ahorita en la actualidad no sabemos, como no conoce de Dios, obvio. A lo mejor tiene hasta terror o temor otra vez de volver a salir, que le vuelvan a hacer un video, hasta de hablarle a alguien, porque le pueden hacer un video nada más por hablar con alguien y poner otra cosa parecida. No sabemos qué hay dentro de ese hombre en este momento. Obvio que sí, está incrustado este espíritu chat, pero no sabemos cómo se manifiesta, pues porque no somos él, ¿verdad? Pero obvio que ya está sembrado en su corazón este espíritu en esa persona. Vamos a ver otra raíz, que es el chatat, que viene del numeral 2865, que corresponde a la palabra chatat, que es un verbo primitivo que significa quebrantar, aterrorizar, acobardar o consternarse, que representa el colapso, ya sea físico, por violencia, o emocional, por miedo, confusión o desánimo. Y vamos aquí, Deuteronomio 1.25, dice, Deuteronomio 1.21. ¿De dónde vi el 5? ¿Quién sabe? Mira, Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube y toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni te acobardes. Aquí representa el colapso, ya sea físico, por violencia emocional, o por miedo, confusión o desánimo, en donde Moisés está narrando lo que Israel había hecho cuando estuvo en las puertas de Canaán, y ellos se habían acobardado por el temor de los que habían vuelto a causa del mal testimonio que se dieron por los 10 espías que había enviado Moisés a ver la tierra prometida. Y a pesar de que Josué y Caleb insistieron en subir y tomar la tierra, ellos fueron gobernados por el miedo, que es el chatat. Y aquí vamos a ver, vamos a ver en Isaías, es que se me fue de más. Isaías 8, del 12 al 13. Es que no le iba a mover y se cambió. Perdón. Dice, no digáis, es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es quien debes tener por santo. Aquí se muestra una secuencia que provoca el miedo y que no se debe de hacer, lo llaman conspiración. A ellos se les llama conspiración no temer, que viene de Moroa, y a los que ellos temen ni aterrorizarse, que es de Aratz. Esto hace desmayar, desalentar, pero está en el versículo 3 y ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Dice, al Señor hay que temer, dice Morá, y vuestro terror, Aratz, el respeto profundo que se tenga a Dios, es la protección para todo tipo de miedo. Y aquí tenemos que el Morá significa un respeto profundo y temor santo, especialmente hacia Dios, y el Aratz significa temblar. Pero aquí estamos hablando que es el temor que debemos de tener al Señor. Ellos estaban temblando, ¿por qué? Porque sabían que venía la palabra y la fuerza del Señor contra ellos, ¿verdad? Por eso es que les dio ese temblor, que también es un miedo que nosotros debemos de tener. Este sí miedo sí lo debemos de tener nosotros, porque es un miedo, es un temor a las cosas que vienen a nosotros por consecuencia de que no estamos viviendo conforme a la palabra del Señor. ¿Ven? Entonces este temor sí debe venir, pero no un temor paralizante, es un temor de respeto, de reverencia, de obediencia, ¿ok? Porque debo de obedecer, ¿ok? Porque lo debo de hacer, porque estoy honrando al Señor, porque lo amo, ¿verdad? Muy bien. Y ya para terminar, pues tenemos que preguntarnos aquí, ¿verdad? ¿Qué miedo está controlando mi vida? De los que estuvimos aquí analizando. 1, 2, 3, todos. ¿Ok? O nomás uno, como en mi caso, ya les explico cuál. Pero aquí a lo mejor puede que tengas 1 o 2 o 3, ¿verdad? De los que están aquí. ¿Estoy creyendo más en mis problemas que en las promesas de Dios? Y obvio que sí, estoy creyendo más en mis problemas que en las promesas de Dios, porque si no, pues no estaría manifestado ese espíritu, ¿verdad? Ese miedo, pues en mi vida, ¿no? ¿Estoy alimentando mi miedo o mi fe?
¿verdad? Entonces aquí tenemos que ver, o sea, ahorita que estoy alimentando. Y pues Dios nos está diciendo que no temamos, ¿verdad? Porque Él ya nos dio una promesa y nos ha dicho que Él nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de qué? De poder, amor y de dominio propio. Amén. Ahora, pues, ¿cómo vamos a vencer el miedo? Pues recordando las promesas de Dios. Tenemos a Josué 1:9 que nos dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No está diciendo que no vamos a pasar o que las situaciones se van a desaparecer. Nos está diciendo que nos esforcemos y que seamos valientes. ¿Ok? ¿Cómo? Orando, como ya les dije. Estamos orando 1 hora, bueno, entonces le subo 2. Y si en la mañana no oraba, ahora me levanto más temprano para orar. ¿Ok? Tenemos Filipenses 4, del 6 al 7. Dice: por nada estéis afanosos. ¿Ok? La oración cambia nuestra perspectiva y va a cambiar nuestro corazón porque nos va a fortalecer. Amén. Amén. Alimentando la fe. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces no debemos de faltar a los discipulados ni a la predicación ni a la alabanza, porque viene por el oír de la palabra del Señor. ¿Ok? Entre más conocemos de la palabra, pues menos espacio hay para ocupar el miedo. Y aparte, porque también recordemos, porque somos un cuerpo y con el cuerpo también nos ayudamos. Vengo al discipulado, me estoy sintiendo así, estamos viendo, digo, y en ese momento oran por mí, ¿ok? Y nos fortalecemos. Recordando, ¿quién pelea por nosotros? ¿Quién pelea por nosotros? ¿Verdad? Dice: Jehová peleará por nosotros, ¿ok? Y nosotros debemos de anhelar el temor correcto, que es el temor de Jehová. Es el principio de la sabiduría. Es el único temor que debemos de tener, porque es un temor de reverencia, es un temor que es de amor, de respeto hacia Él. No es algo que nos va a paralizar, no es algo que nos va a hacer temblar, no es algo que nos va a inmovilizar, que nos va a traer angustia. No, es respeto, es honra para el Señor. Amén. Y pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. El miedo, ansiedad, inseguridad y preocupación se deben de ir de nuestra vida, porque el Señor nos dice que no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Y sobre todo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Amén. Amén, amén. Pues hasta aquí hemos terminado con nuestra palabra del día de hoy y vamos a continuar